Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios bendiga a su pueblo. Dios te bendiga en esta hora. Te saludamos y te abrazamos desde aquí. Excelencia Cristiana Televisión. Qué bueno que estás ahí. Te damos la bienvenida en esta hora y sabemos que vas a ser edificado con una palabra de vida, una palabra de fortaleza, una palabra que abrirá tus ojos espirituales, te llenará de conocimiento y de fuerzas para seguir avanzando en este camino que no conocíamos. Qué bueno. Teresa Polanco conecta con cada uno de ustedes. Para mí es un placer, para mí es un gozo saber que están ahí a la expectativa de cada contenido, de cada mensaje. Ándale, Basondarabakataraya. Queremos hablar hoy. ¿Cuándo comienza la guerra espiritual? ¿Dónde comienza la guerra espiritual? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta batalla? ¿Por qué tanta persecución? ¿Por qué tantas amenazas? Gloria al Señor. Y yo sé que estas son las preguntas con las que despertamos cada día y con las que nos acostamos cada noche. Estas preguntas nos invaden, estas preguntas nos envuelven y siempre estamos cuestionando al Señor, siempre estamos delante de la presencia de Dios preguntando tantas cosas que muchas veces no tienen respuesta. Cosas que nos tocan vivir, que tenemos que atravesar, que tenemos que superar, que tenemos que aprender en el caminar con el Señor. Por esto que cuando venimos a los pies del Señor somos como nueva criatura. Y los niños cuando son recién nacidos hay que ayudarlos, hay que enseñarlos, instruirlos, capacitarlos hasta que ya se pueden valer por ellos mismos. Así somos nosotros en el Evangelio, así somos nosotros en las manos del Señor, así somos nosotros en nuestro caminar con Dios. Y hay algo que se llama propósito, es una palabra que retumba a nuestros oídos, que escuchamos a través de muchos predicadores, de muchas personas que nos hablan del propósito, que nos hablan de la voluntad de Dios, que nos hablan del diseño de Dios, aleluya. Y esto lo venimos a entender una vez que Cristo entra a nuestro corazón. La palabra dice que cuando no conocíamos del Señor andábamos sin fe y sin esperanza, andábamos haciendo, deshaciendo, envueltos, muertos en delitos, en pecados, pero ya no es así una vez hemos venido a los pies del Señor. Y sabe, hay algo que pasa contigo y que pasa con cada uno de nosotros, y es que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, como dice la palabra, sino que hubo alguien en la eternidad, desde la eternidad, que pensó en cada uno de nosotros, que nos pensó primero, que nos diseñó primero, gloria al Señor. Antes de que existiéramos, ya Dios tenía planes, ya Dios tenía proyectos con nosotros, aleluya. Y es por esto que se da tanto este tema de lo que quiero hablar y de lo que quiero compartir, y sé que muchos se van a identificar y van a entender la parte a donde yo quiero llevarlos a través de esta palabra que Dios ha revelado a mi espíritu y quiero compartir con ustedes. De hecho, yo estoy en ese grupo del que voy a hablar en esta hora, donde comienza la guerra espiritual y por qué. Y me voy a basar en la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 25, a la altura del verso 20. Vamos a leer para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermano de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, ama. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí
que habían gemelos dentro de su vientre. Aleluya. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Poderoso es el Señor. Sabemos, amados hermanos, que todo comenzó en el huerto del Edén. Todo comenzó en el huerto del Edén por la caída del hombre, por la desobediencia del hombre a la palabra del Señor. Desde allí salió una palabra del Dios de los dioses, del Señor de los señores, aleluya, del profeta de los profetas, del creador de todo el universo, del único Dios de toda carne, y que todas las almas le pertenecen a él. Salió una palabra de la boca del Señor hacia la mujer, y es que la mujer iba a concebir, iba a engendrar, iba a gestar, iba a parir a uno que le iba a romper la cabeza, aquel que había hecho que ella cayera de la gracia, que ella desobedeciera la palabra del Señor, que ella se separara y se enemistara con Dios. Entonces, esta palabra produjo un tumulto en el mundo espiritual. Esta palabra produjo un estruendo en el mundo espiritual, porque se inició una incógnita, se inició una preocupación, porque alguien iba a nacer que le iba a quitar el dominio a Satanás que el hombre le había dado en el huerto del Edén. Alguien iba a nacer que iba a ocupar el lugar de Dios en la tierra para reconciliar el hombre con Dios, para hacer que el hombre se volviera a Dios, porque fuimos creados para gloria de su nombre, fuimos creados para alabanza de su nombre. Entonces Dios tenía que hacer algo para reconciliar al hombre con él, porque había sido creado para intimar, para relacionarse, para tener con Dios comunión, aleluya. Entonces se produjo en el mundo espiritual, en el mundo de los espíritus, un pánico por causa de aquel que iba a venir, por causa de aquel que iba a vencer a Satanás, a destruir a Satanás, a aplastar su cabeza. Y este era el Cristo de la gloria. La promesa de restauración, la promesa de reconciliación. Comienza a germinar esta palabra, comienza a crecer esta palabra, y Dios toma a Abraham y le da una encomienda a Abraham, gloria al Señor. Abraham comienza a caminar en obediencia a la palabra del Señor y comienza a ser probado, comienza a crecer, comienza a formarse, comienza a madurar, comienza a aumentar en fe conforme a lo que Dios le había mandado. El Señor le promete a Abraham que de su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, que de sus lomos iba a salir uno, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Abraham recibe la palabra, pero comienzan a pasar los años y la esposa de Abraham es estéril. Entonces se gestó en el mundo espiritual un plan para que esta palabra no se cumpliera, para que esta palabra no se llevara a cabo. Sara estéril, gloria al Señor. Comienzan a pasar los años, conocemos la historia. Sara y Abraham se desaniman, cometen el error de hacer que Abraham se llegara a Agar. Tienen a un Ismael, gloria al Señor, que lo que produce dolores de cabeza en el hogar de Abraham. Pero Abraham sigue caminando en fe, sigue puliendo su fe, sigue aumentando su fe, sigue creyendo, conociendo a ese Dios que le habló, a ese Dios que le reveló, gloria al Señor. Y es así que pasa con cada uno de nosotros, amados hermanos. Puede ser que al momento de nuestra gestación, puede ser que al momento de nuestro nacimiento, del embarazo de nuestra madre, aleluya, cuando estuvimos dentro de nuestra madre, cuando nuestra madre estuvo embarazada de nosotros, y fíjese que casi siempre los hombres y mujeres llamados con propósito, los hombres y mujeres que Dios va a usar para mostrar su nombre, para darse a conocer, para traer almas al reino de los cielos, para hacer señales, prodigios, milagros. La mayoría de estas personas, hombres y mujeres, tuvieron que pasar, o sus madres tuvieron que pasar por peligros de muertes, o el embarazo era de riesgo,
o de una o de otra manera se trató de abortar ese embarazo, se trató de interrumpir el nacimiento de este niño. Gloria al Señor, porque todo comienza en el embarazo. Todo comienza cuando somos gestados, gloria al Señor. ¿Y por qué la guerra? ¿Por qué la persecución? ¿Por qué la batalla? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué yo? Alabado Señor, porque antes de que tú te formaras, como le dijo el Señor a Jeremías, antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. O sea, antes de que usted y yo naciéramos aquí en la tierra, ya había un dicho de Dios, ya había salido una palabra de la boca de Dios que fue escuchada en el mundo espiritual, que fue escuchada por Satanás. Por eso el propósito de Dios en nosotros es antes de que usted y yo naciéramos, antes de que usted y yo fuéramos concebidos por un hombre y por una mujer. Entonces, esto en el mundo espiritual produce persecución, produce estragos, produce decretos, produce dichos, aleluya, para impedir que este embarazo se produzca, para impedir que este nacimiento salga a la luz. Entonces, amados hermanos, vuelvo a Abraham. Sara estéril, pero siguen pasando los años. Abraham, aunque tuvo que atravesar dificultades, aunque tuvo que atravesar situaciones, siguió caminando en pos de esa palabra, siguió caminando en pos de esta promesa, gloria al Señor, hasta que llega el tiempo donde el Señor rompe la esterilidad de Sara. De hecho, Abraham llegó a preguntarle al Señor, pero ¿cómo es que se va a cumplir esta palabra si yo no tengo prole, no tengo descendencia? Y mi esposa es estéril y yo ya soy un hombre viejo. Pero qué bueno es que el que promete tiene capacidad para cumplir su promesa. Tiene recursos para cumplir su promesa, gloria al Señor. Y Abraham recibe aquello que había sido prometido de parte de Dios. Había recibido su Isaac, que significa Dios me hizo reír, porque Dios hizo reír a Sara cuando le confirmó aquella palabra, cuando le confirmó aquella promesa, porque ella dijo, siendo yo ya vieja, voy a tener deleite con mi Señor, y ya siendo mi Señor un hombre viejo, me va a embarazar. Pero sin embargo, lo que Dios habla no depende de nuestro razonamiento humano, no depende de nuestra fuerza ni de nuestra capacidad humana. Lo que Dios habla, lo que Dios promete, lo que Dios dijo de cada uno de nosotros es en el sí y en el amén. Tiene cumplimiento aunque la noche esté más oscura que nunca. Tiene cumplimiento aunque tú tengas menos fuerzas que nunca. Aunque ya quizás hayas perdido la esperanza, vas a tener que seguir creyendo, esperanza contra esperanza, como le tocó creer a Abraham. Tiene Abraham la promesa en sus manos, tiene a su Isaac, al que ama, al que esperó por 24 años. Pero un día el Señor le dice, entrégame a tu Isaac, al que tú amas. Wow. Y ya este hombre había alcanzado un nivel de madurez, un nivel de fe, un conocimiento tan profundo de Dios que no cuestiona, no pregunta, no consulta, sino que se prepara para hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y esto fue un motivo para alabanza, un motivo para adoración. Y él se dispuso a entregarle su Isaac a Dios. Pero cuando estaba ya para sacrificarlo, el Señor le dijo, no lo haga. Ahora sé que me crees, ahora sé que me amas, ahora sé que eres capaz de todo por causa de mí, detente, porque ya en tu corazón lo sacrificaste. Y es que así sucede, amados hermanos, cuando Dios nos pide algo, cuando tenemos que entregar algo al Señor para que el Señor confirme su palabra en nosotros, para que se confirme su promesa en nosotros. Alabado sea Dios para siempre. Y muchas veces estamos abrazados y estamos aferrados de cosas que hace mucho que Dios nos está pidiendo, que Dios quiere que entreguemos, que soltemos, para Él poder ocupar el lugar que tiene que ocupar en nuestras vidas y para que las promesas de Dios se cumplan en nosotros. Pues el Señor le dice a Abraham, por cuanto esto hiciste y no me negaste a tu hijo, a tu único, a tu Isaac, que tú amas, de cierto te bendeciré. De cierto te bendeciré. Entonces hay cosas que perdemos por la desobediencia, pero hay cosas que Dios no las confirma y que Dios no las reconfirma a través de que avanzamos
en obediencia, aunque no entendemos, a través de que avanzamos en obediencia, aunque todavía no hemos alcanzado aquello que Dios nos prometió, aunque todavía no lo hemos abrazado, aunque no lo hemos visto todavía, pero seguimos creyendo, seguimos avanzando, seguimos, ándale, vasaya, seguimos esperando en ese Dios que nos habló, en ese Dios que nos mostró, en ese Dios que nos prometió, aleluya, porque el día menos esperado llega nuestro Isaac, el día que menos, ándale, bacandaraya, o que ya hayamos olvidado quizás aquello que Dios nos ha prometido y por lo que tanto hemos luchado, llegará de una forma, ándale, basoma, llama, milagrosa, sobrenatural y poderosa, aleluya. El Señor le dejó su Isaac a Abraham, pero permaneció firme la promesa de multiplicación, permaneció firme la promesa de que todas las naciones de la tierra iban a ser benditas a través de la simiente de Abraham, aleluya. Isaac, muere Abraham, crece Isaac, ya Isaac de su nombre, gloria al Señor, pero solo era él, Isaac. Y había una promesa de multiplicación, había una promesa de multitud, había una promesa que iba a abarcar toda la tierra, que iba a abarcar todas las naciones de la tierra. Y fíjese que se repite el mismo patrón de esterilidad, se repite la misma historia. Rebeca, la esposa de Isaac, también es estéril, al igual que Sara. Pero había una promesa viva, había una palabra viva, y la palabra también, al igual que en un embarazo, aleluya. La palabra también se compara con una semilla que se siembra. Cuando usted siembra esa semilla, llega un tiempo donde esa semilla germina. Y esa semilla, cuando germina, comienza a crecer hasta que se convierte en un árbol. Luego comienzan las hojas, de las hojas las flores, y de las flores el fruto que dará ese árbol. Así es la promesa de Dios en nosotros. Tiene que pasar por un proceso de gestación, tiene que pasar por un proceso de germinación. Y luego comienza a crecer, y luego que crece pare, y luego que pare se sigue multiplicando, aleluya. Y lo que Dios habló de ti, lo que Dios habló de mí, no se muere, no quedará sepultado, va a ser, va a suceder, va a germinar, va a crecer, va a nacer. Por encima de todo lo que se opone, por encima de todo lo que el diablo ha planeado, por encima de todo dicho, de todo decreto, de toda persecución, de toda amenaza de muerte, aleluya. Poderoso es el Señor. Es por esto que quizás, aunque no recordamos, pero nuestros padres nos han contado cómo fue la condición en la que nacimos, cómo fue la persecución, cómo fue el riesgo, cómo fue todo lo que tuvo que enfrentar, lo que tuvieron que enfrentar nuestras madres para podernos dar a luz. ¿Por qué? Porque nos persigue una palabra de Dios, porque nos persigue un diseño de Dios, porque nos persigue un propósito de Dios, aleluya, que va a aplastar y va a destruir todo aquello que quiera impedir nuestro nacimiento, que quiera impedir nuestro crecimiento, nuestra multiplicación, nuestro fruto, nuestro resultado, aleluya. Poderoso es el Señor. Dice que era Isaac de 40 años cuando se casa con Rebeca, y Isaac tuvo que orarle a Dios para que Rebeca pudiera parir. Dice que Dios se lo concedió, que Dios le concede el parir a esta mujer. Dios rompe ese patrón de esterilidad, así como lo rompió en Sara, lo tuvo que romper en Rebeca, esposa de Isaac, hija de Abraham. O sea, continúa el decreto, continúa el diseño de esterilidad, pero continúa la palabra que rompe. Continúa la palabra que corta, continúa la promesa, continúa la orden de Dios de una multiplicación, de un ensanchamiento, de un crecimiento, aleluya. Y todo lo que se oponga, todo lo que se resista y todo lo que venga a tratar de enfrentar esa palabra, a tratar de enfrentar esa promesa, a tratar de enfrentar ese dicho que salió de la boca de Dios, se irá fracasado, retrocederá fracasado sin sin alcanzar el propósito de matarnos, de destruirnos, de
detenernos, de impedir que paras, de impedir que nazcas, de impedir que te reproduzcas. Y muchas veces, amados hermanos, tenemos esa promesa, tenemos esa palabra, pero vemos como que si estamos estériles espiritualmente, vemos como que si estamos estancados espiritualmente, vemos como que no hay forma de que se cumpla aquello que Dios nos dijo, vemos como que no hay salida, nos vemos como estancados, nos vemos como envueltos, aleluya. Vemos como si estuviéramos las manos y los pies atados, sin poder caminar, sin poder avanzar, sin poder crecer. Pero ahí está Dios trabajando. En ese tiempo de sequía, en ese tiempo de esterilidad, en ese tiempo de silencio, en ese tiempo donde nos encontramos solos, ama, donde nos encontramos quizás rechazados, abrumados, confundidos, turbados, la palabra de Dios sigue funcionando, sigue gestando, sigue germinando, se sigue moviendo, Abashamaraya, hasta el tiempo del cumplimiento, Mandalaya. Y no sé lo que hasta ahora te ha impedido parir, o te ha impedido multiplicarte, o te ha impedido ver la mano de Dios sobre tu ministerio, sobre tu casa, sobre tu matrimonio, aleluya. Pero así como Abraham vio a su Isaac, en ti también se va a cumplir la palabra de Dios, en ti también se va a cumplir la promesa de Dios, en ti también se va a cumplir el propósito de Dios en todas las áreas de tu vida. Eva Soma Rabacata Rabasamalaya. Y esta mujer concibe, queda embarazada. Pero la guerra que esta mujer estaba viviendo se había convertido en un infierno para ella. La lucha que estaba produciendo, la guerra, el enfrentamiento que estaba produciendo este embarazo en la vida de esta mujer, se había hecho algo insoportable. Se había hecho algo, Abashama, frustrante hasta el término, hasta el punto que esta mujer dijo, pero si esto es así, yo no quiero seguir viviendo. Y así muchas veces, amados hermanos, nos encontramos nosotros frustrados con aquello de lo que Dios nos embarazó. Con aquello, Manema, Soma, Rabacataray, esta palabra es para ti, esta revelación es para ti. Así nos encontramos nosotros muchas veces porque estamos embarazados espiritualmente de un llamado, de un ministerio. Muchas veces se convierte en frustración aquella promesa, aquella profecía, aquel sueño que tuvimos de parte de Dios, y por cuanto es de parte de Dios, se convierte en una guerra, se convierte en una persecución, se convierte en un tormento que muchas veces hasta deseamos morirnos. Hasta deseamos no haber recibido aquella palabra o aquella promesa, porque es tan turbador, tan frustrante, que esta mujer dijo, pero si esto es así, yo prefiero morirme. Pero ¿sabe qué? Esta mujer, aunque estaba atormentada, aunque estaba en angustia, aunque estaba teniendo un embarazo peligroso, un embarazo riesgoso, porque había una guerra dentro de ella, porque había una batalla dentro de ella, tomó una decisión sabia, tomó una decisión que es correcta y será correcta para nosotros también cuando lo hagamos, estando en situaciones parecidas a esta, con una promesa de Dios, con una palabra de Dios, con un embarazo de Dios. Puede ser que tu embarazo sea de un ministerio profético. Puede ser que tu embarazo sea, aleluya, de un ministerio pastoral, de un ministerio evangelístico, de un ministerio de adoración, aleluya. Yo no sé cuál es tu embarazo, yo no sé lo que recibiste de parte de Dios, aleluya, pero consulta a Dios en este momento apretado, consulta a Dios en este momento de desesperación, donde sientes morirte, donde quieres morirte por la angustia, por la desesperación, por no encontrar la salida, por no encontrar aliento, por encontrarte turbado. Dice que ella consultó a Jehová.
No sabemos los medios, la Biblia no habla de los medios en los que se podía consultar a Dios en ese tiempo, pero ella consultó a Dios. Cuando consultó a Dios, ella recibió palabra de Dios, ella recibió revelación del cielo. Amado, porque en el momento más oscuro, en el día más difícil, en los tiempos más fuerte que tengamos que atravesar, siempre tenemos que tomar la decisión de ir a Dios, de mantenernos firmes en Dios, de buscar respuesta en Dios, de buscar ayuda en Dios, porque Él tendrá la forma de hacernos saber, Él tendrá la forma de respondernos, de ayudarnos, de librarnos, de levantarnos, de fortalecernos al punto de que se pueda cumplir esa palabra, de que se pueda cumplir esa promesa, de que podamos recibir aquello, de que podamos alumbrar, de que podamos parir. La Biblia registra que Él le dio fuerzas a Sara para parir esa promesa. Él le dio fuerzas a Sara, Ramashandaraya, para soportar un embarazo, aunque estaba débil, aunque estaba vieja, aunque por años ya le había cesado la costumbre. Pero el Señor le dio fuerzas a Sara para parir a su Isaac, Ramán Soquenda. Así recibiremos nosotros esas fuerzas cuando no tengamos, esa esperanza cuando la hayamos perdido, esa respuesta, esa palabra de parte de Dios, Amalebacándaraya, que nos alumbrará, que nos renovará, Ramán Soquema, que nos afirmará, que nos plantará, Samandalaya. Y cobraremos lo que necesitaremos en el momento para continuar, para abrazar en pos de nuestro Isaac, en pos de lo que Dios nos dijo, en pos de poder parir, de poder alumbrar ese ministerio de poder, ese ministerio de autoridad, ese ministerio Rabacata, Rabashama, que Dios habló para cada uno de nosotros. Pero todo esto tiene que pasar por el proceso Abasama, donde nuestra fe avanza, calla, tiene que ser probada. Y es a través de todas estas cosas que nos convertimos en esos profetas, que nos convertimos en esos adoradores, nos convertimos en esos pastores o pastoras, apóstoles, sea cual sea tu llamado, sea cual sea tu embarazo, lo que haya gestado Dios dentro de ti. Irá creciendo hasta el día del alumbramiento, se irá desarrollando hasta el momento de parir. Pero así como la mujer cuando está en el embarazo tiene todas estas angustias, estas ansiedades, estas situaciones, las que han parido me entienden, las que han tenido embarazos de riesgo me entienden, las que han tenido, hay personas como mi nuera, he contado de cuántas cosas tuvo que atravesar esta mujer cuando estaba embarazada de mi primera nieta y cómo yo tuve que venir delante del Señor a pelear el nacimiento de esta niña, a enfrentar espíritus de las tinieblas que querían provocar una muerte a destiempo sobre ella. Pero esta niña había venido con un propósito. Esta niña, Rabashenda, Rabacataraya, había sido ideada, había sido diseñada de Dios para venir a romper cadenas, para venir a producir una reconciliación familiar, para venir a cumplir un propósito de Dios. Y me tocó pelear esta niña en el mundo espiritual. Me tocó defender este embarazo en el mundo espiritual, porque habían espíritus que perseguían este embarazo. Habían espíritus, Arabacata, Arabasama, que habían decretado que esta niña no naciera, que este embarazo Abashama, Arabacata, Arabasama, no se produjera, que este alumbramiento no saliera, Mandelebe Shoma. Y desde el día en que fue concebida hasta el día que el Señor permitió el nacimiento de esta niña, fue una guerra así como la que tuvo que vivir nuestra amada Raquel por causa del nacimiento de Esaú y de Jacob.
los cuales peleaban desde el vientre. Y el Señor les revela a esta mujer, es que desde ya hay un propósito en tu embarazo. Desde ya hay un propósito en tu vientre. Desde ya hay algo que yo he asignado y que yo he designado sobre lo que tú estás embarazada. Son 2 naciones que tú estás teniendo adentro. Y si lo podemos ver desde una visión espiritual, estábamos hablando de una nación que le iba a servir a Dios y otra que no le iba a servir a Dios, de una nación que iba a caminar en pos a esa palabra, a esa promesa que el Señor le dio a Abraham, y de otra que iba a hacer todo lo contrario, aunque venían de la misma descendencia. Y esto es parte, amados hermanos, de la guerra espiritual también que vivimos nosotros, de esas batallas entre el bien y el mal, entre querer hacer lo bueno y terminar haciendo lo malo. Esto también lo podemos traer en los términos espirituales a esta guerra mental, a esta lucha interna que tenemos nosotros por hacer lo correcto, por obedecer a Dios, por no dejarnos vencer por lo malo. Y el Señor le habla a esta mujer para que ella cobre aliento, para que cobre ánimo, para que sepa desde ya qué es lo que está creciendo, de qué es lo que ella está embarazada. Entonces nosotros, amados hermanos, muchos de nosotros hemos tenido embarazos físicos que han sido riesgosos, que han pasado por amenazas de aborto, voluntarios o involuntarios, ama. En los dos se esconden espíritus de las tinieblas que quieren detener el plan de Dios, que quieren que se aborte el plan de Dios, el propósito de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Pero Dios siempre va a estar ahí delante. Dios va a estar siempre ahí alrededor. Dios va a estar ahí pendiente siempre de que ese embarazo se malaba shandaraya llegue al punto andalaya leva soma de que se cumpla, de que nazca, de que sea. Poderoso es el Señor. Y esta mujer alumbra y nace Saúl y nace Jacob. Y Jacob era el que le iba a agradar a Dios, el que iba a hacer la voluntad de Dios, el que iba a expandir esta promesa, el que iba a caminar en pos de la multiplicación que Dios le había prometido a Abraham. Y fue Jacob que continuó el legado de esta promesa. Aleluya. Dice que cuando entraron a Egipto eran 70, pero luego en Egipto se multiplicaron a tal punto que el faraón les temía, que el faraón les tenía miedo. Porque eso es lo que pasa con Satanás, que quiere infundirnos a nosotros un miedo, que es él el que nos los tiene a nosotros, porque sabe que somos propósito, porque sabe que fuimos diseñados, porque sabe que fuimos gestados primero en Dios. Y por esto la persecución, por esto la guerra espiritual, por esto la batalla espiritual, por esto todas las situaciones que hemos tenido que atravesar en nuestro caminar con el Señor. Aleluya. Dice que Faraón tuvo miedo porque murió el faraón que conocía a José y murió toda esa descendencia. Y el que estaba no tenía conocimiento de todo lo que Dios había hecho a favor de Egipto a través de José. Tuvo miedo, aumentó la carga del pueblo, aumentó el trabajo del pueblo para que no se le salieran de la mano, para que no se le fueran, porque ellos estaban esclavos en las manos y bajo el dominio de Faraón. Y para que no se multiplicaran, para que no crecieran, para que no hicieran guerra contra ellos y se le fueran, comenzó a aumentar las cargas, comenzó a aumentar el trabajo. Y esto es lo que hace Satanás. Estos siempre son los planes de Satanás contra tu ministerio, contra tu llamado, contra el embarazo espiritual que está creciendo dentro de ti, tratando de abortar, de detener, con cargas, con afanes, para que nos desenfoquemos, para que nos envolvamos en afanes, en trabajos, en luchas, en cargas, que no nos dejen llegar al tiempo del alumbramiento, que no nos dejen llegar al tiempo de que nazca este gran ministerio, este gran proyecto de Dios. Pero mientras más nos oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían.
Ya este hombre no sabía qué hacer. Ya este hombre no sabía cómo detener la multiplicación del pueblo de Dios. Ya no sabía cómo detener los embarazos y los alumbramientos de las hebreas. Porque había un pánico en el mundo espiritual. Había un terror en el infierno. Porque sabía Satanás que en cualquier momento y de cualquiera de una de las hebreas iba a nacer aquel que Dios había prometido a Abraham. Y viene una orden satánica y diabólica por la boca de Faraón para matar a todos los varones que nacieran de las hebreas. Y sigue la guerra, sigue la persecución. Sigue Satanás tratando de impedir los embarazos. Sigue Satanás tratando de impedir los alumbramientos, para que no nazca aquel que tenía que venir, para que no nazca aquella promesa, para que no se produzca aquello que Dios te dijo que va a salir de ti, que va a ser engendrado en ti. Mi alma te alaba, Rey de Gloria. Y dice la palabra del Señor que Faraón había dado una orden, que todos los niños varones que nacieran de las hebreas fueran arrojados a las aguas para impedir aquel libertador que había de venir, para impedir aquella promesa, aquella palabra de restauración, de reconciliación que había recibido el hombre de parte de Dios, Pero ¿quién quedará de pie delante de Dios? ¿Quién será que podrá invalidar un dicho que salga de la boca de Dios? ¿Quién será que podrá matar el propósito de Dios en la vida de un hombre y de una mujer? Una leva somaraya. Y comienzan a matar a todos los niños que parían las hebreas. Solo dejaban vivir las niñas, pero a los varones lo lanzaban a las aguas. Dice la palabra que los padres de Moisés por fe lo escondieron. Tuvieron fe y lo escondieron. Prepararon una canastilla, la calafatearon y lo echaron a las aguas, pero cubierto, protegido, porque vieron que era niño hermoso. Wow. Es que las tinieblas se huelen cuando viene algo hermoso de parte de Dios. Satanás se huele cuando viene un nacimiento, cuando se acerca el nacimiento, el embarazo de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, porque ya se dijo en el mundo espiritual, ya salió de la boca de Dios, Rabashakataraya. Y por eso él siempre va a tratar de perseguir y va a tratar de matar a aquellos que vienen con propósito. Por eso hay espíritus comisionados que tratan de abortar, que tratan de hacer que se aborten. Hombres y mujeres que vienen diseñados, que vienen ideados por Dios. Esto pasó con esta promesa. Primero pasó con Sara, luego pasa con Rebeca, pero también pasa con Raquel. Wow. Entonces vemos cómo son patrones que se siguen dando, tratando de impedir lo de Dios en nosotros. Pero ahí está la palabra de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está la fidelidad de Dios, ahí está el Dios que te llamó, ahí está el Dios que te prometió, ahí está el Dios que no te dejará, que no te desamparará hasta que se haya cumplido en ti lo que Él dijo de ti, así como le dijo el Señor a Jacob cuando huía de su hermano Esaú. Aleluya. Él no nos dejará, Él no nos desamparará hasta que se haya cumplido todo lo que nos ha prometido. Y entonces, amados hermanos, viene el nacimiento de Moisés bajo persecución, bajo amenaza de muerte, bajo edictos, bajo decretos, bajo órdenes de Faraón, que es tipo de Satanás, que es tipo de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas, del enemigo de los designios de Dios para nosotros, de la promesa de Dios para nosotros. Aleluya. Pregúntate, ¿por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta lucha? Por el diseño, por el designio, por el propósito, por lo que Dios dijo, por lo que Dios habló acerca de tu nacimiento, acerca de tu vida, acerca del ministerio que Dios ha depositado en ti, acerca del llamado que Dios tiene contigo. Entonces todo comenzó en el huerto. Todo comienza en el embarazo. Toda lucha, toda guerra, toda amenaza, todo decreto, todo edicto
Primero va a tratar de impedir que ese embarazo crezca, que ese embarazo se desarrolle, que esa criatura nazca. Y luego que la criatura nace, siguen las amenazas con enfermedades, ama. Rama Shendaraya, con espíritus que quieren desviar, que quieren torcer el propósito en esta persona, con espíritus que quieren venir a marcar con abusos sexuales, con acoso, con rechazo, con menosprecio. Espíritus que entran aún en el embarazo, niños que son marcados aún en el embarazo, porque o el padre no lo quería o la madre no lo quería. Y siempre logran nacer, logran crecer, logran ser hombres, logran ser mujeres, porque son propósitos de Dios, porque son hombres llamados, son mujeres llamadas desde antes de la fundación del mundo. Pero Satanás sabe cuáles son los que vienen con esa marca de Dios y cuáles no. Por eso la mayoría, vuelvo y repito, de hombres y mujeres marcados con propósito, fueron embarazos frustrantes, fueron embarazos de riesgo, fueron embarazos donde uno de los dos padres quisieron deshacerse, quisieron evitar o el alumbramiento o el crecimiento o el nacimiento de aquella criatura. Y muchos de nosotros tuvimos que pasar por esto. Muchos de nosotros tuvimos que vivir esto. Yo decía en un video que todos mis nietos, yo tuve que pelearlos en el mundo espiritual para que pudieran nacer. ¿Por qué yo tuve que pelear a todos mis nietos para que pudieran nacer? Porque yo misma le di derecho a un espíritu que tratara de marcar a mis generaciones. ¿Por qué? Porque yo di permiso por causa de abortos que yo me produje. Entonces entra un espíritu que trata desde el embarazo romper, impedir el nacimiento de esta criatura, porque ya hay un espíritu que se traspasa de generación en generación. Pero para la gloria del Señor, cuando mis hijos vinieron a procrear, ya yo estaba en el camino del Señor, ya estoy en el camino del Señor. Y Dios me dio la sabiduría, me dio las estrategias para yo defender estos embarazos en el mundo espiritual, para yo librar estos embarazos en el mundo espiritual, de los que iban a representar mi segunda generación, mis nietos, los hijos de mis hijos. Y así te estoy hablando de esto porque sé que hay muchas madres, porque sé que hay muchas abuelas, porque sé que hay muchas personas pasando por situaciones que son espirituales. Y las cosas espirituales se pelean en lo espiritual. La Biblia dice que lo natural se acomoda a lo natural, pero lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Personas que están teniendo situaciones con embarazos de hijos, de hijas, y no saben por qué la amenaza, no saben por qué la persecución, no saben por qué la guerra, por qué la batalla. Este mensaje viene para alumbrar los ojos de tu entendimiento, para que sepas pelear en el mundo espiritual, para que sepas traer este embarazo delante del Señor como lo hizo Rebeca, para que vengas a consultar a Dios, para que vengas a preguntar a Dios. ¿Por qué la amenaza? ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la batalla con tal o cual embarazo? ¿Por qué Satanás quiere impedir el nacimiento de esta niña o de este niño? Porque hay un propósito de Dios, porque hay un diseño de Dios, porque hay una palabra que salió de la boca de Dios antes de la fundación del mundo. Entonces todos y cada uno fuimos pensados por Dios, fuimos formados en el vientre de nuestras madres por Dios. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, amados hermanos. Todo lo que pertenece a usted, todo lo que pertenece a mí, fue escrito antes de que usted fuera gestado en el vientre de una mujer. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. O sea, no somos un aborto, no somos una casualidad, no somos un accidente, somos un propósito, somos un diseño, somos un pensamiento de Dios. Por eso estamos vivos, por eso estamos de pie.
Por eso respiramos todavía, porque no se ha cumplido, no se ha completado lo que Dios diseñó antes de que usted y yo naciéramos. Te hablaba de que el Señor le dijo a Jeremías, antes de que te naciera, antes de que te formara en el vientre de tu madre, yo te di por profeta a las naciones. Aleluya. Entonces se produjo un dicho, salió una palabra, salió Abashama, Arabacata, Arabasaya, de la boca de Dios. Satanás lo escuchó y por eso te persigue, por eso trata de matarte. Por eso trata Rabashenda, Rabacata, Araya, de que esa criatura no nazca, de que ese alumbramiento no se produzca. Porque hay pánico en el infierno, hay terror en el infierno, hay un trastorno por causa de tu nacimiento. Abashama, Rabacata, Araya. Y así en el mundo espiritual estamos llenos de esa gloria, estamos llenos de esos dones, estamos llenos de eso que Dios dijo que somos. Ay, alaba. Y decretos, dichos, amenazas, persecuciones, tratan de abortar ese embarazo espiritual, tratan de impedir ese crecimiento, tratan de impedir ese desarrollo de esa profeta que Dios dijo que tú eres, de esa pastora que Dios dijo que tú eres, de ese hombre, Abashama, Rabacataraya, Shoramacandaraya, Espíritu Santo de Dios, Amaya. Ana lloraba amargamente por no poder parir. Estaba irritada, estaba amargada. Satanás, a través de Penina, le había hecho creer que no podía parir, que no tenía capacidad de multiplicarse, la avanzoquema. Y muchas veces nosotros, Amalaya, en nuestro caminar, creemos que no tenemos la capacidad de alumbrar aquello que Dios nos puso, de hacer crecer, de hacer desarrollar, de hacer parir, de hacer multiplicar aquello que Dios nos dio, que Dios nos dijo que somos, para lo que vivimos, para lo que existimos en esta tierra. Pero sí somos capaces, porque tenemos un Dios capaz de romper toda esterilidad. Tenemos un Dios capaz de detener toda persecución. Tenemos un Dios capaz de hacer que se cumpla, de darnos fuerzas para parir, como le dio fuerzas a Sara, de darnos capacidad, de dar por hecho todo aquello que está en nosotros, Rabacata, Rabashama, y que a través de esas situaciones que estamos atravesando, Rabashendaraya, vamos a lograrlo, porque vamos a pasar por encima de todo esto. Amashanda, Rabacata, Rabasama. Y escondieron a Moisés por 3 meses. Pero ¿sabe qué? Te tengo una noticia. Es que lo de Dios en ti no puede estar escondido por más tiempo. Es que lo que es de Dios en tu vida no puede estar escondido por más tiempo. Por más que Satanás, por más que Satanás persiga, por más que Satanás trate, lo de Dios no puede estar escondido. El Señor Jesucristo dijo que una lámpara no fue hecha para estar debajo de una cama, no está hecha para estar debajo de una mesa, sino para estar encima, para alumbrar, para dar luz, ama. Por eso, aunque las tinieblas, aunque nuestro enemigo trate de esconder o de que no salga la luz, que no alumbremos, que no seamos capaces de parir, aquello que Dios depositó en nosotros no estará escondido por mucho tiempo, porque no puede estar escondido. Al cabo de los 3 meses ya no pudieron esconder más a Moisés, porque era algo muy poderoso, era algo muy grande, era algo muy sobrenatural lo que Dios tenía con esta criatura, lo que Dios tenía con el nacimiento de este niño. Y no puede estar escondido lo de Dios, Arabacataraya. No puede estar escondido más tiempo de lo que Dios determinó. Shanarabasaya.
Y lo acomodaron, lo cubrieron, lo escondieron, pero tuvieron que soltarlo, Dios mío. Tuvieron que soltarlo. Rabashanda, Rabasaya. Vas a tener que soltarlo. Amasama. Vas a tener que soltarlo. Vas a tener que sacarlo del escondite. Ramandalaya. Vas a tener que liberar Kamanchokimalaya. Vas a tener que liberarlo sobre las aguas que son tipos del Espíritu Santo, que son tipos de las corrientes de Dios, que son tipos Rabashandaraya, del mover de Dios, del movimiento de Dios, Namansoquía. Y hay gente que está a punto de sacar a su Moisés, de sacarlo del escondite, de sacarlo, Rabashandaraya, de esa tiniebla, de esa oscuridad donde se encuentra. Y por fe, Ramanso Kendaraya, sacarlo a la luz, Sarana Libasoma llama. Y Moisés vino a parar en la casa de aquel que lo quería matar. Y aquel que lo quería matar lo tuvo que criar, lo tuvo que alimentar. Amanda Libasoma, lo tuvo que capacitar, lo tuvo que educar. Entonces lo de Dios en ti, Amansaquía, va a seguir creciendo, va a seguir siendo alimentado, va a seguir siendo cubierto, protegido. Hasta el momento de la exhibición, hasta el momento de la exposición, hasta el momento Amanema Soma, donde Dios te manda como mandó a Moisés, Ramán Saquía. Hasta el momento donde Dios se te revela, donde Dios se te muestra, como se le mostró a Moisés a través de una salsa ardiendo que no se consumía. Porque Dios va a hacer cosas que a los ojos humanos son imposibles para llamar tu atención. Dios va a hacer cosas, Amalaya, que no tienen explicación para llamar tu atención. Y que la salsa ardiera y no se consumiera, llamó la atención de Moisés, porque ya era tiempo de un encuentro con Dios, porque ya era tiempo de que Dios les revelara para lo que había nacido, para lo que había sido escondido, para lo que había sido librado, Levashama llama. Y para lo que había sido llevado a la casa de Faraón, donde fue educado, donde fue alimentado, hasta que creció, hasta que tuvo edad, para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida, Dios mío. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti conforme al proceso que estás viviendo, conforme a la situación que estás atravesando. Que tú piensas, Amalebacaya, que te tiene paralizado, que te tiene estéril, que te tiene imposibilitado, pero no es así. Todo está sucediendo como Dios lo planeó, todo está sucediendo como Dios lo diseñó, solamente que Dios va a usar esto como recurso hasta el momento, hasta el día que te toque encontrarte con Dios, que Dios te haga saber, que Dios te envíe, que Dios te mande. Y el Señor se le revela a Moisés, le dice para qué fue llamado, cuál es su misión en esta tierra, a dónde tiene que ir, qué tiene que hacer. Dios le da las instrucciones. Abashama, Rabacataraya, usted conoce la historia. Pero quiero ir ilustrándote para que comparemos con nuestro llamado, con nuestro propósito, que está activo, que está latente, que está funcionando, que se está dando, que está creciendo. Solo que vamos de escalón en escalón hasta que llegue el momento de que se cumplan las cosas conforme al orden de Dios, conforme a lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Aleluya. Poderoso es el Señor. Y así, esta palabra, esta promesa que Dios le dio a Abraham, mire cómo fue perseguida de generación en generación. Fue perseguida por Abraham, luego fue perseguida a Isaac, luego fue perseguida a Jacob. Y esto siguió siendo perseguido de generación en generación hasta que llega la generación donde nace Cristo Jesús. Y se repite la misma historia
que se repitió cuando nació Moisés. Porque Moisés era sombra de lo que había de venir. Moisés era el libertador del pueblo del Señor de las manos de Egipto. Pero venía un libertador que fue el que Dios le prometió a Abraham. Por eso todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Y lo mismo, el mismo decreto, el mismo dicho, la misma persecución, las mismas amenazas de muerte se dieron cuando nació Jesús. Porque Satanás conoce algunas cosas, pero el único que sabe todas las cosas es el Dios que te prometió. Él tiene conocimiento de algunas cosas, pero el absoluto conocimiento lo tiene nuestro Dios. El único que puede estar en todos los lugares es nuestro Dios. El único que tiene toda la sabiduría es nuestro Dios. Y aunque la misma persecución se dio cuando nació nuestro Señor Jesucristo, también Faraón mandó a matar a todos los niños varones para tratar de impedir que el rey de los judíos naciera, que el rey de los judíos creciera, que el rey de los judíos consumara su llamado en la cruz del Calvario. Pero también fue abortado ese plan. El Señor, Rabán Zacaya, fue librado porque el Señor se le reveló a José y le dijo: corre, porque hay una amenaza de muerte. Corre, porque hay una persecución. Corre para que la vida del niño sea librado, porque en él se cumplirá la promesa que le di a Abraham. En él se cumplirá todo, en él se consumará todo. Aleluya. Sigue caminando aunque seas perseguido, sigue caminando aunque seas amenazado, sigue caminando aunque tengas que atravesar todo lo que tengas que atravesar, porque llegado el tiempo determinado por Dios, parirás, alumbrarás, crecerás, te multiplicarás. Y Dios hará de ti todo lo que ha planeado contigo y con los tuyos. Ya sabes por qué la persecución. Ya sabes dónde comienza la guerra y por qué comienza la guerra. Te invito a compartir este video. Dale like. Suscríbete a nuestro canal Excelencia Cristiana Televisión. Dale a la campanita. Déjanos tus comentarios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Vamos a compartir este contenido. Te abraza a la distancia tu hermana Teresa Polanco. Amasamalaya. Lili, sierva de Dios por su misericordia. Te amo, mujer de Dios. Dios le bendiga a todos. Hasta la próxima. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana.